Buenas tardes. Bueno, miren, el enfoque que tenemos para esta tarde en el tema de la nutrición no es tanto en el tema diagnóstico, sino concentrarnos en lo que estamos haciendo en el país para reducir este problema. Por supuesto, mi trabajo aquí al principio va a ser una breve introducción al problema y luego Belia hablar sobre las condiciones en las que estamos trabajando en el país, y Edgar va a hacer un aporte en el tema del presupuesto. Bueno, para ejemplificar de qué tamaño es el problema en Guatemala, creo que esta gráfica es muy elocuente. En esta gráfica se ven los niños con desnutrición crónica, es decir, retardo en el crecimiento, niños menores de 5 años, en comparación Guatemala con el resto del mundo. Somos un país con indicadores de nutrición similares a los que tienen en el África subsahariana y en el sudeste asiático. Es decir, que nosotros somos el país con más desnutrición en América Latina y el Caribe. Ahora, bueno, ese es un problema. Ahora, nosotros periódicamente hacemos estudios en Guatemala, la encuesta nacional de salud materno-infantil, y desde hace algunos años estamos midiendo la dimensión del problema. Y hemos visto que sí, efectivamente, la desnutrición en Guatemala se está reduciendo. Pasamos de 56% en el 95 a 49.8% en el 2009. Esto, pues, es una buena noticia. El problema es cuando lo pasamos a números absolutos. En el 95 eran 860,000 niños desnutridos. En el 2009, con una proporción menor, son más de 1 millón. Es decir, no debería haber ni un solo niño desnutrido, ¿verdad? En proporción estamos mejor, pero en volumen estamos aumentando. El problema no es tan sencillo de decir, bueno, tenemos tal porcentaje de desnutridos. Ustedes en esta gráfica pueden ver, este es el nivel de desnutrición de América Latina. Es un poquito menos de 15%. Guatemala está cercano al 50%. Todavía hay los países más desnutridos del planeta, son Afganistán y Yemen. Ahora, pareciera que estamos mejor, pero si nosotros vemos la Guatemala rural, no es 50, es 58%. Y si vemos a los hijos de madres sin educación, es casi el 70%. Quiere decir que si nos comparamos con otros países desagregadamente, estamos peor que Afganistán y peor que Yemen. La Guatemala rural, pobre, analfabeta, es la población que más sufre esto. Bueno, ¿qué hacemos? Porque de eso se trata. ¿Qué hemos hecho en Guatemala por esto? Pues la desnutrición, si bien es un problema que nosotros los trabajadores de la salud lo conocemos y lo oímos, había estado más o menos oculto para el público en general. Creo que uno de los méritos de la administración actual es que lo puso de relevancia. Se empezó a conocer más datos, a hacer más públicos. De hecho, parte de las políticas sociales del gobierno actual es esta política de hambre cero, que se convirtió en el Plan Hambre Cero, que viene siendo casi la misma cosa, y que explícitamente declara que se quiere reducir la desnutrición en 10%. Imagínense, es un reto enorme reducir la desnutrición en 10%, y en este periodo de gobierno, o sea que ya nos gastamos un año, casi estamos diciendo que en los próximos 3 años vamos a reducir 10% la desnutrición. Bueno, también plantea otras cosas como prevenir la mortalidad infantil relacionada a la desnutrición aguda, el tema de la prevención de la emergencia alimentaria y orientaciones estratégicas para la salud a través de la seguridad alimentaria y nutricional, que es la ventana de los 1000 días, que voy a explicar en un momentito. El IEPI, que es atención integral de las enfermedades prevalentes en la infancia, y las famosas inmunizaciones que tenemos varios años de estar haciendo. Ahora, los ejes operativos del Plan Hambre Cero, o sea, lo que estamos haciendo como país para reducir la nutrición crónica, son estos. Como ven, el 1 y el 2 claramente le corresponden al sector salud, nos corresponde, ¿verdad? Promover servicios de salud y nutrición,
promover la lactancia materna y alimentación complementaria. No estoy seguro si alimentación complementaria nos toca como sector salud, pero podemos dejarlo ahí. Otros, como la educación alimentaria y nutricional, claramente no es tarea exclusiva del sector salud. Sectores como el educativo, etcétera, pues y la misma relación familiar tienen que ver con esto. Y el tema de alimentos fortificados, sabemos que la industria azucarera fortifica con vitamina E el azúcar, la industria que produce sal a veces le echa un poco de yodo a la sal y así, ¿verdad? También el mejoramiento de los ingresos y la economía familiar pues no nos corresponde como tal. Agua, saneamiento y vivienda saludable parcialmente. Claro, nosotros podemos promover que hayan ambientes saludables en los hogares, pero no nos toca proveer hogares saludables, sino que es una cuestión más compleja, intersectorial y estructural. Pero bueno, este es el panorama. De esta manera, el Plan Hambre Cero plantea que vamos a reducir la desnutrición crónica. Para eso, utiliza la Ley de Seguridad Alimentaria para definir las responsabilidades. Todos sabemos que la seguridad alimentaria se ha promocionado a partir de 4 pilares, famosos pilares, ¿verdad? Que tiene que haber alimentos, que tiene que haber acceso a esos alimentos. Acceso a esos alimentos, debe haber un consumo apropiado de los alimentos y las personas deben estar saludables para que lo que se comen no lo utilicen en defenderse de infecciones y demás cosas. Ahora, lo que no se habla es de las capacidades institucionales para hacer todas estas cosas. Por ejemplo, ¿a quiénes les corresponde que hayan alimentos en el país? Claro, tiene que ver la industria agropecuaria, las importaciones, las redes de distribución de alimentos. Esto es una cosa compleja. Luego, el acceso, la principal barrera del acceso a alimentos es el dinero, la falta de dinero más bien. Entonces, esto es una cosa también que no es tan sencilla. El tema del consumo, siempre oímos que a veces dicen que la desnutrición es culpa de las madres porque le dan Tortrix a los hijos y cosas de esas, ¿verdad? Pues es un poco más complejo. Es una cuestión más bien cultural, social cultural. Y la utilización biológica de los alimentos, que eso sí pareciera ser como de una correspondencia más cercana al sector salud. Bueno, luego las capacidades institucionales, que no son las mismas para todos. La claridad conceptual diferenciada, digo aquí porque para algunos es una cosa y para otros otra. Nosotros oímos en discursos públicos que la nutrición es porque la gente no aprende a comer bien. Oímos cosas como esas. O que la desnutrición ocurre porque se están produciendo, en lugar de alimentos, se está produciendo productos industriales como palma africana, como azúcar, que no es comida, como café, y que ya no se cultiva. Guatemala, de hecho, ahora es importador neto de maíz y de frijol, cuando antes pues lo producíamos nosotros. Cosas como esas. También pues hay un interés y voluntad política variable respecto al tema. Ahora, aun cuando hay declaraciones de una política pública tal, pues vemos que los empresarios dicen una cosa, Luis Monterroso de la CESAN dice otra, el presidente dice otra, entonces no hay como mucha coherencia siempre, ¿verdad? Y como siempre, lo que les encanta a los economistas, tenemos poca plata para hacer las cosas. Bueno, esto tiene un problema. Si ustedes ven, no solo está muy fragmentado, a quién le toca esto, a quién le toca esto, a quién le toca cada cosa, sino que son como programas verticales que no logran integrarse en una sola cosa. Entonces nace fragmentado y es un esfuerzo fragmentado donde el recurso económico y recursos humanos pues igual es fragmentado. UNICEF propone otra manera de entrarle, nos parece que es mejor, más apropiada con fines operativos. Admite que hay 3 niveles de intervenciones. Unas intervenciones que son para el largo plazo, es decir, que pasan de gobierno a gobierno, no es solo para los 4 años de campaña permanente que vivimos, donde hay cambios estructurales que son reducir las desigualdades sociales. Seguramente de esto habló hace un momento Minor. Reducir las desigualdades sociales
Y políticas y temas, por ejemplo, aquí pongo el acceso a la tierra como uno de ellos, que ahora pues estamos viendo los esfuerzos de los campesinos porque aprueben la ley de desarrollo rural, pues tiene que ver con toda esta conflictividad que es más estructural, pero que tiene su impacto a largo plazo. Luego hay intervenciones de impacto a mediano plazo, pues son las conocidas, mejorar la educación, la nutrición, el ingreso, el empleo y la vivienda, que no tampoco son tan fáciles de mejorar. Y están las intervenciones de corto plazo, que son mejorar los servicios y la atención a la salud de quienes, de las embarazadas y los niños menores de 2 años. Y aquí sí, en salud pública nos vivimos peleando de por qué tanta focalización materno-infantil y la demás población qué. Pero en el caso particular de la desnutrición, estas intervenciones son fundamentales. ¿Por qué? Miren, aquí tienen una gráfica que muestra la evolución de la prevalencia de desnutrición crónica según periodos de edad en diferentes encuestas. En la del 95 se muestra claramente que del nacimiento hasta los 2 años es donde se gesta la desnutrición. Aquí permanecen ya más o menos igual, pero es en este periodo que va desde el nacimiento hasta cumplir los 2 años donde todo ocurre, donde los niños dejan de alimentarse bien y donde dejan de crecer. Entonces esto, si bien es una ventana de daño, intervenir aquí se convierte en una ventana de oportunidad. Y eso se ha llamado la ventana de los 1000 días. Es decir, desde la concepción, los 9 meses más los 2 años, más o menos dan 1000 días, ¿verdad? Entonces, intervenciones que uno hace en ese periodo, lo que evitan es que ocurra esto, ¿verdad? Aquí deberían los niños mantenerse, digamos, sin desnutrición, aquí, y no que ocurra esta elevación. Bueno, esas intervenciones de los 1000 días, pues no es que descubrieron el agua azucarada, en realidad son cosas que ya sabíamos. Hay que dar suplementos prenatales a las madres. ¿Por qué? Primero, para llenar las reservas fetales de nutrientes, para suplir al feto de todo lo que va a necesitar. ¿Por qué? Porque la lactancia materna es escasa en yodo, tiene problemas con el calcio, o sea, no es, si bien es un maravilloso alimento, tiene algunas deficiencias. Entonces hay que llenar las reservas hepáticas y reservas nutritivas del feto. También a la propia madre, ¿verdad? Evitar que tenga anemia, evitar que se enferme, pero suplementos prenatales deben ser provistos tempranamente en el embarazo. Luego está la promoción de la lactancia materna exclusiva, los primeros 6 meses de vida. Esto, pues lo aprendemos en la Facultad de Medicina desde el principio. No hay mejor alimento que la lactancia materna. Tiene beneficios afectivos, nutricionales, culturales. No tiene nada malo, ¿verdad? Solo es un alimento perfecto. De hecho, está demostrado que un niño que tiene lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses no necesita tomar nada más. Es suficiente. El problema es que nuestra realidad nacional es compleja. Una madre que tiene un hijo que está amamantando y tiene otro por ahí que también está amamantando y tiene que salir a atender a su trabajo en el campo, etcétera, no es tan fácil. Otro es la alimentación complementaria, es decir, una vez termina la lactancia materna exclusiva, hay que complementar los alimentos que recibe el niño. Nosotros tenemos buenísimos, ¿verdad? La encaparina, y también hemos tenido algunos programas que Belia nos va a hablar más tarde sobre el tema de Vitacereal y otros que se han implementado pero que no están funcionando ahora. Pero esto es necesario para que cuando el niño deje de... Ya con los prenatales logramos que naciera bien y de buen peso. Los primeros 6 años con la lactancia están rebosantes, saludables y chileros los patojos. Después toca darles alimentación complementaria a partir de los 6 meses. También hay que procurar que exista agua adecuada para consumo humano, saneamiento e higiene. Todas estas intervenciones han sido objetos de múltiples estudios en múltiples países y demuestran su efectividad. También suplementos de vitamina A, que en Guatemala pues no estamos seguros si hay que darlos todavía, porque la encuesta nacional de
Micronutrientes demostró que prácticamente ya no hay deficiencias, pero habrá que considerarlo. Utilización de zinc durante los periodos de diarrea, porque reduce el periodo de deposiciones, reduce el riesgo de deshidratación y mejora las condiciones de los niños. Y inmunizaciones. Estas 7 intervenciones, que son las de la ventana de los 1000 días, son las que nos sirven para que el niño crezca adecuadamente sus primeros 2 años y logre su potencial. Es importante recalcar que deben ser todas. O sea, no sirve hacer solo una y dejar el resto de cosas. Tenemos que hacerlo todas, ¿verdad? Las tienen que hacerse desde los servicios públicos. Ahora, la pregunta, ¿tenemos la capacidad para implementarlas? Todas son maravillosas y han demostrado en otros contextos similares al nuestro que funcionan. La pregunta que nos va a responder la doctora Belli ahora es si podemos hacerlo. Buenas tardes. Bueno, vamos a tratar de responder. Es un cuestionamiento muy serio porque se necesitan muchos elementos para poder analizar si realmente las podemos aplicar todas para lograr el objetivo común, que es mejorar el nivel de nutrición de nuestros niños. La primera pregunta que nos debe de llamar la atención al hacer este análisis es que si estas intervenciones son nuevas. Entonces, ¿qué podemos conocer nosotros? Haciendo una revisión de los últimos 20 años de lo que ha normado el Ministerio de Salud en su papel de ente rector, encontramos que en el caso de la suplementación prenatal aparecen las normas a partir del año 1992. Eso dice que ya tenemos 20 años teóricamente de estar normado que eso se aplique en los servicios. En el 97 se incluye ya como parte de la norma 4 controles prenatales, haciendo énfasis en que el primero debe de ser a las 12 semanas. Y en el 2010 se incluye un control de ganancia de peso y educación sobre lactancia materna. Entonces pareciera que el tema de suplementación con prenatales para la madre pues ya está normado. Y si está normado, ¿será que realmente se ha aplicado? Cuando vamos con la otra intervención, que es la lactancia materna, desde 1988, cuando se trabajaba con los manuales provistos por OPS, DEPAI, IRATRO, desde ese momento se hablaba de que la lactancia materna debería de ser exclusiva. Hablaba incluso de que no se debería suspender la lactancia en los periodos de enfermedad diarreica. Ya en 1997 el país aplica e inicia con el proceso de los servicios amigos de la lactancia materna. Y posteriormente, en los últimos años, surge la recomendación de que la lactancia materna no sea exclusiva solamente los primeros 6 meses, sino que si se puede extender la lactancia hasta los primeros 2 años, es excelente, ¿verdad? Entonces, existe la recomendación, existe la norma. ¿Será que la estamos aplicando? Pareciera que las últimas encuestas que se han realizado en el país alrededor de este tema dicen que los primeros 2 meses el 56% de las mamás declaran que así es. A partir de ese segundo mes todo declina. Entonces volvemos a preguntarnos, ¿es suficiente con que esté normado? Yo no estoy muy segura de que la alimentación complementaria sea algo exclusivo o de responsabilidad únicamente del sector salud, en este caso del Ministerio de Salud como ente rector, porque pareciera que cuando uno lee la ley del organismo ejecutivo, pareciera que puede haber alguna parte de corresponsabilidad con el Viceministerio de Seguridad Alimentaria Nutricional que tiene el MAGA, que cuando uno lee cuáles son sus funciones, en casi todas ellas se habla de alimentación complementaria, solo que única y exclusivamente tratan el tema de alimentación complementaria en temas de desastres y población vulnerable. Si la mayor parte de población infantil en Guatemala es vulnerable, ¿será que la alimentación complementaria debe ser responsabilidad únicamente del Ministerio de Salud? Con esta inquietud, al revisar empezamos a darnos cuenta que desde el 92 ya las normas indican que debe de aconsejarse a la madre que incluyan dietas balanceadas en los niños una vez que inicie el destete.
En el 2005 se firma un convenio con el Programa Mundial de Alimentos para poder distribuir en las poblaciones vulnerables, principalmente aquellas de desnutrición crónica, básicamente el altiplano del país, para la entrega de un suplemento nutricional fortificado llamado VitaCereal, que se supone que se entregaba en los centros de convergencia de aquellas comunidades objeto del programa de extensión de cobertura. Llama mucho la atención que si eso se inició en el 2005, ¿será que del 2005 hacia esta fecha, en esas poblaciones vulnerables, se redujo realmente la desnutrición crónica? Y si así fue, ¿se puede asociar con el uso de este suplemento? ¿O qué pasó en este caso? No se ha logrado tener una evaluación concreta de cuál ha sido el impacto de la utilización de este suplemento. Sin embargo, a pesar de que habían pasado un par de años sin proveerlo, en este relanzamiento que tiene el Ministerio de Salud del programa de extensión de cobertura, nuevamente se inscribe la distribución del VitaCereal, sin haber evaluado si era o no una intervención que era costo efectiva. Otra de las intervenciones de la ventana de los 1000 días es el tema del agua, el saneamiento y la higiene. Ninguna de esas tres intervenciones es algo que le corresponda directamente al sector salud. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud tiene la obligación de hacer la vigilancia y monitoreo de la calidad de agua provista por las municipalidades, no debería de ser el encargado de ver los temas de abastecimiento. Lo que sí es de iniciar los procesos correspondientes para que los alcaldes municipales cumplan con una función que les ha sido asignada. En el tema de saneamiento e higiene, los procesos de información, educación y comunicación que se han desarrollado a lo largo de todos estos años supone una actividad más que debe de hacer el personal de salud, principalmente el personal de salud ubicado en el primer nivel de atención. Sin embargo, esta es una tarea compartida y en el tema de la ventana de los 1000 días es muy peligroso que esa actividad se la dejen con exclusividad al personal del sector salud. A ese respecto encontramos que en el año 2000 se promulgan las leyes para el adecuado manejo de agua. Y además se establece el mecanismo de vigilancia a partir de la entrega de muestras al Laboratorio Nacional. Sin embargo, no pudimos encontrar o no pude encontrar en la nueva página del Ministerio de Salud cuántos muestreos se hacen al año, cuál es la calidad de esa agua y cuántos abastecimientos realmente tienen. Hay un documento que se elaboró a principio de este año, que es el diagnóstico situacional de salud del sistema de salud, donde aparentemente tienen un promedio de 23,000 acueductos que vigilan, a los cuales solo al 50% le hacen la prueba para ver su calidad de agua. Desconocemos cuáles son los resultados, no sabemos si al encontrar algún patógeno circulante se hace alguna actividad con las municipalidades, tal y como la ley lo indica. Con relación a la vitamina A, desde 1997 está normada. Con relación a las inmunizaciones, están de forma sistemática desde 1988, si bien al principio solo como jornadas de vacunación o como vacunaciones tipo barrido casa a casa cuando la canalización era uno de los mecanismos, están desde 1988 y pareciera ser que ha sido uno de los programas o de las intervenciones exitosas dentro de la ventana de los 1000 días. A lo largo de los años se han incluido algunos otros biológicos y recientemente se anunció que en esta administración se introduce la vacuna del neumococo. Ahora, si todo eso está normado, si todo eso está en el mandato que da el máximo ente rector del país, realmente se está haciendo. Lo que no hemos logrado articular es si estamos conscientes como país de la magnitud del tamaño del reto. Hay solo dos datos de forma ilustrativa. Primero, el hecho de cuál es nuestra población. Vamos a tomar
Este año 2012 somos más de 15 millones de habitantes. Para esos 15 millones de habitantes, haciéndole el famoso cálculo de cuáles son los embarazos que esperaríamos para este año, esperaríamos 527,000 y pico de embarazos. Y hasta julio de este año llevábamos 99,796 nacimientos. A esta población es a la que le deberíamos estar dando atención como país, no solo como Ministerio de Salud. Sin embargo, para el análisis vamos a tratar de utilizar el tema del Ministerio de Salud. Para esta población, ¿qué se espera para cumplir con todas las intervenciones que plantea la ventana de los 1000 días? Bueno, en los compromisos de gestión que ha asumido el Ministerio de Salud con el Ministerio de Finanzas para la nueva entrega del presupuesto, se asume que cada niño va a tener 8 controles al año, en su primer año de vida. Hagamos la matemática. Por esa cantidad de niños, haciendo 8 controles para cumplir con todo, ¿será que tenemos la capacidad? Aún asumiendo que no el 100% de los niños y las niñas sean objeto de cobertura por parte del Ministerio de Salud, porque hay otros grandes prestadores como el Seguro Social, por ejemplo. Pero supongamos que el Ministerio le dé al 70% la cobertura. Aún así, pareciera que esos números se vuelven monstruosos, que exceden la capacidad que tenemos instalada. ¿Y qué decimos con respecto a las madres? En esos mismos compromisos de gestión encontramos que hay una serie de actividades que deberían de hacer en cada servicio para que se les asigne el presupuesto. Y si pensamos que eso es 500,000 de mujeres para hacerle todo este tipo de servicios, ¿será que tenemos la capacidad de hacerlo? ¿Será que tenemos la capacidad instalada, el recurso humano competente? Bueno, pareciera ser que a lo largo de los años hemos tenido algunos avances. Aún con todas las limitaciones, pareciera ser que los programas de inmunizaciones han sido exitosos. Se ha mantenido arriba del 90% los biológicos, aunque en la BCG en el último año pues no llegó. Pero una desagregación de este promedio nacional por departamento y aún por municipio nos desnuda la realidad. Hay municipios y departamentos que tienen el 115%, comparado con municipios que tienen el 8%. Entonces, aún haciendo todos los esfuerzos, siendo un programa añejo que viene más o menos de 1988, no logramos alcanzar a todos los niños con esta intervención. Ahora, si nos vamos al tema de la atención a los niños en consulta para monitoreo de crecimiento y suplementación con micronutrientes, pareciera ser que somos menos exitosos. Hemos llegado lo más a un 13%. Si volvemos a hacer esa desagregación por municipio y por departamento, el último informe del corte al julio nos demostraba que había un 80% de municipios que su cobertura en este año, el año de lanzamiento del Plan Hambre Cero, era de menos del 2%. Bueno, eso es haciendo todos los esfuerzos que se han hecho el país para poder en 20 años tratar de brindar algunas de las intervenciones de la ventana de los 1000 días. Pero entonces nos tenemos que preguntar por qué, si está normado, por qué si sabemos que es bueno, no estamos alcanzándolo. Bueno, aquí está la respuesta. Tenemos 36,917 trabajadores de salud en el ministerio. ¿Qué es lo que pasa? Que no todos esos es personal de salud. Una pequeña proporción son médicos, otra pequeña proporción son auxiliares y otra pequeña proporción son enfermeras. Hay bastante personal operativo. Uno esperaría que las personas que trabajan aquí tengan conocimiento y hayan generado competencias para hacerlo, porque no solo es de que esté el recurso humano, es que esté calificado, que tenga las competencias y tenga los insumos. ¿Qué hemos encontrado? Pues que no.
que resulta que la mayor parte del personal es personal estable, que es personal bajo relación de dependencia con el reglón 011. Sin embargo, desde el último quinquenio se ha utilizado otras formas de contratación, que son los reglones 182 y el 189. Ese es personal a los que pueden correr el riesgo de no renovarles el contrato, pueden correr el riesgo de que no firmaron contrato, pueden correr el riesgo de que no les paguen. Y eso desestimula. Y entonces una persona nueva que entra a trabajar, la capacitamos, la formamos, probablemente para el próximo año no esté con nosotros. Y es más, perversamente se está utilizando el reglón 419, que es de transferencias a otras personas, que los que somos más añejos en este tema sabemos que era con lo que se pagaba el estipendio de las comadronas. Estos son estipendios, hasta con estipendios estamos pagando al recurso humano. ¿Qué implica esto? Que si necesitamos recurso humano calificado, capaz, competente y comprometido, hemos reprobado. Para atender a ese 500,000 de mujeres y a esos más de 300,000 niños que nacen al año, no tenemos el personal suficiente. Y además, aquí estamos hablando del tema de desnutrición, pero ahí enfrente están hablando del tema de mortalidad materna. Y entonces resulta que este mismo personal de salud se vuelve en el todólogo y tiene que responder ante las metas que nos planteamos. Entonces, en el tema de recursos humanos probablemente hemos reprobado. Probablemente no tendremos la capacidad de darle todas las intervenciones a la población. Bueno, ese recurso humano que vimos anteriormente incluye a los hospitales. Ahora, para atender a la población guatemalteca, a esos 15 millones de habitantes, tenemos 1,447 servicios de salud de primero y segundo nivel. Estos son datos del ministerio. O sea que, ¿será que eso es suficiente? ¿Será que esas redes, no estamos hablando ni siquiera de las condiciones y el equipamiento, estamos hablando que ni siquiera existen? Y cuando uno hace la desagregación por departamento, se da cuenta que hay grandes inequidades. Los invito a que revisen la red de servicios del departamento de Huehuetenango y la comparen con la red del departamento de Guatemala. Entonces, ¿tenemos los establecimientos suficientes? Probablemente la respuesta es no. Adicionalmente, tenemos personal, realmente tenemos algunos establecimientos, pero realmente tenemos el financiamiento. Esta gráfica lo que ilustra es cómo se compone el gasto en salud en el país. Y resulta que el gasto público es el más bajo. Eso indica que los guatemaltecos y las guatemaltecas pagan sus servicios de salud con su gasto de bolsillo. Entonces, a la pregunta, ¿será que tenemos la capacidad de brindar esas 7 intervenciones? ¿Será que tenemos el recurso? La respuesta probablemente vuelve a ser no, porque aquí estamos pensando nuevamente en el tema de nutrición, pero está VIH, está mortalidad materna. O sea, estos pocos recursos, aún en su distribución a partir de las prioridades establecidas, por mucho que lo quieran estirar, no va a alcanzar. Yo sé que el país está avanzando hacia nuevos intentos de darle respuesta. Pareciera ser que en este momento el Ministerio de Salud, como el principal proveedor, parece que fuera la pelea de David contra Goliat. Esperemos que nuestro David encuentre la piedrecita para vencer a Goliat, porque con la escasez que tenemos difícilmente podemos darle a esa niñez y a esas mujeres que inician su proceso de embarazo las intervenciones mínimas para poder llevar una niñez sana y libre de desnutrición. Voy a dejar al doctor Edgar González para que les comente hacia dónde va, por dónde se ve la luz al final del túnel. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a partir de recordar un par de datos que dio Belia hace un momento, que a nosotros pues siempre nos ha
impactado bastante, ¿verdad? Porque llevamos bastante tiempo y nos movemos muy poco en cuanto a ese dato. Y es el dato de 1.447 servicios de salud para más de 15 millones de habitantes. El crecimiento de esa red de servicios es tan lenta, ¿verdad?, que nos estamos quedando bien rezagados y más rezagados y más rezagados. Ante esa situación, nosotros vemos el tema de los recursos y los economistas siempre nos dicen, bueno, los recursos son limitados, y es cierto, ¿verdad? Y ante esa limitación de recursos tenemos que buscar alternativas para poder usar de la mejor manera posible los recursos con los que tenemos. El panorama actual en el país nos está presentando el tema de la implementación de la gestión por resultados en la administración pública. No es una situación nueva. Allá por el 2005, el 2006, intentó el país levantar este tema con las instituciones públicas y salud era uno de sus pilotos, ¿verdad? Por muchas razones, pues esto no funcionó y se vino abajo. Ahora en el 2010, nuevamente el gobierno, el Ministerio de Finanzas, levanta el tema y lo levanta como presupuesto por resultados. Y nuevamente selecciona al Ministerio de Salud como una institución para ser piloto en este ejercicio. Lo que vamos a hablar a continuación es un poco utilizando esa metodología que el Ministerio de Finanzas ha intentado desarrollar para el tema de presupuesto por resultados y gestión por resultados. Primero hay que ver algunas cosas muy generales, vamos a ir rápido con esto. Primero, ¿qué es el Estado y para qué se organiza, verdad? Para el bien común, ¿verdad? ¿Será que está cumpliendo con ese papel? Hay muchas brechas, ¿verdad?, entre esas demandas de la población y lo que el Estado realmente puede hacer para satisfacer esas demandas. Y por supuesto, el tema de que se enfrenta ante un escenario de recursos limitados. Y en este país hablamos en cuanto a recursos públicos de recursos muy limitados, ¿verdad? Y eso es algo que hay que tener claro. Entonces, esto específicamente para lo que estamos hablando, pues tiene un efecto, ¿verdad? No se escapa el tema de la atención de la salud y la nutrición ante este panorama, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer entonces para poder usar esos recursos de una manera más eficiente y eficaz? Bueno, esta es una manera en la cual se pretende poder orientar y asignar mejor los recursos públicos que se tienen para atender los problemas sociales. La gestión para resultados. ¿Qué podemos entender para gestión para resultados? Pueden haber muchas definiciones. Aquí adoptamos una, ¿verdad? Puede definirse como el sistema de planificación, presupuestación y evaluación que relaciona los recursos que se asignan con los resultados que se esperan obtener. Y estos resultados en términos de productos ofrecidos y sobre todo de impactos en la sociedad. ¿Verdad? Ante esta situación tenemos que reconocer, ¿verdad?, que el interés público es el centro de la gestión para resultados, ¿verdad? Y el propósito es generar valor público, traducido en cambio social. Es bien importante ver algo desde el inicio con este tema. Y es que no es un esfuerzo de corto plazo, sino que es un esfuerzo de largo plazo. ¿Por qué? Porque esta gestión por resultados o esta gestión para resultados requiere de transformaciones profundas en las instituciones públicas, ¿verdad? Requiere transformaciones profundas de la forma de ver y de hacer las cosas. No se puede implantar dentro de una cultura de administración pública tradicional y con un exceso de burocracia. Y entonces eso significa que hay que ir no solo a la parte jurídica, sino a la parte estructural y a la parte técnica de cada una de esas instituciones. Podemos tratar de abordar el tema de la gestión para resultados y regresando al tema de que estamos asumiendo algunos elementos de lo que desde el Ministerio de Finanzas se ha trasladado a los ministerios como Salud y el Ministerio de Agricultura, Educación y Seguridad.
para desarrollar este proceso de gestión y presupuesto por resultados. Necesitamos abordar 5 áreas. 1, el conocimiento. Y no el conocimiento solo sobre lo que es la gestión pública y la gestión para resultados, sino el conocimiento sobre el problema que queremos abordar. Eso es bien importante. El otro tema es la planificación, ¿verdad? La planificación se vincula a algo bien importante y es al presupuesto. El presupuesto es uno de los, si lo queremos ver así, es uno de los indicadores claves de que hay voluntad política y compromiso con una política social. Yo puedo tener conocimiento, puedo tener planes magníficos, pero si no les pongo presupuesto, ahí se quedó, ¿verdad? Este es uno de los elementos que nos demuestran entonces que sí hay voluntad y que sí hay compromiso con esos resultados que se quieren alcanzar. El otro tema entonces es cómo vamos a hacer las cosas, cómo vamos a entregar servicios y cómo vamos a hacer para alcanzar los productos y los resultados que nos estamos proponiendo. Y por último, todo esto, por supuesto, y esto es uno de los bastiones de la gestión para resultados, hay que medirlo y hay que evaluarlo. Pues podemos decir que esto es lo mismo, ¿verdad? Y que ya lo hemos visto en otras ocasiones y que ya lo hemos desarrollado. Y probablemente así sea. Si las cosas no se desarrollan con un método bien definido y con compromisos y con cambios dentro de las instituciones. Podemos llegar nuevamente a eso que pasó en el 2005-2006 cuando se intentó levantar este tema. Miremos rápidamente. Bueno, en este caso estamos hablando de cómo se relaciona esto con el tema del combate a la desnutrición. Primero, ¿qué conocemos sobre las necesidades? Bueno, hay ya una serie de cosas que presentaron los compañeros, ¿verdad? Y han llevado a definir que lo que queremos combatir es la desnutrición infantil y específicamente el tema de la desnutrición crónica. ¿Sabemos cómo atenderla? Sí, en el contexto en el que estamos en este momento. Y estamos utilizando el marco de la ventana de los 1000 días, de la cual ya nos mencionaron cuáles son algunas de las intervenciones que se están priorizando, ¿verdad? ¿Existe interés político? Pues veremos, ¿verdad? Por el momento tenemos algo dentro de la administración que se le llama Plan Hambre Cero, ¿verdad? Y es el que está tratando de hacer esfuerzos por articular a diferentes instituciones y por orientar hacia ciertas actividades y ciertos resultados que se quieren alcanzar. Dentro de este marco, entonces, el presupuesto y la gestión por resultados se monta, por decirlo de alguna manera. En cuanto a planificación, bueno, algunos elementos que tenemos que ir viendo. ¿Qué cambios tangibles se proponen, verdad? Hay claridad sobre lo que estamos realmente proponiendo hacia los ciudadanos en este momento de lo que queremos cambiar en el tema de nutrición. Esto tiene que ver con otras cosas, ¿verdad? Que si estamos proponiéndolo en un tiempo adecuado y que si estamos proponiendo realmente cosas concretas y profundas o solo estamos proponiendo actividades y obtener datos que probablemente pueda ser algo de lo que esté sucediendo en este momento, ¿verdad? No estamos queriendo llegar a ese resultado precisamente y no estamos haciendo un montaje que nos lleve hacia el obtener productos y obtener resultados, sino que probablemente estamos haciendo un montaje que nos lleve únicamente a hacer ciertas actividades para obtener ciertos datos y para hacer ciertos informes. Y eso es algo de lo que hay que estar observando bastante, ¿verdad? Esto es probable, yo no estoy diciendo que así sea, sino es probable. Lo que uno observa y lo que uno mira indica que hacia eso va el asunto. Entonces realmente la pregunta aquí en general sería ¿cómo está el proceso de planificación en cuanto al combate a la desnutrición crónica? Esta planificación debe tener una lógica, y solo como ejemplo, ¿verdad? Debe haber una relación, y esto es bien importante porque este es un punto que nos lleva de lo planificado a la asignación presupuestal. Si tenemos bien claro lo que estamos planificando y cuáles son las intervenciones o los productos que queremos alcanzar, podemos hacer un buen ejercicio de presupuestación. Si no lo tenemos claro,
entonces vamos a tener muchas dificultades para asignarle recursos financieros a eso que estamos planificando. Y estos productos deben de tener una relación con una serie de resultados que se quieren alcanzar en el tiempo, ¿verdad? Inmediatos, intermedios y finales. Esto es parte del marco y de las actividades que se estaban mencionando y es parte de la metodología que se está utilizando para la presupuestación por resultados. Establecer una cadena causal que nos va a permitir establecer una cadena de relaciones entre productos y resultados. Y aquí pues no lo vamos a mencionar por el tiempo porque estamos ahí con luz amarilla ya. Pero ustedes pueden ver esto, en otro momento pues si hay oportunidades explicamos. Pero tiene que existir esa relación, ¿verdad? Cuando pasamos al tercer aspecto que mencionamos, que es el tema del presupuesto, necesitamos tener esa planificación y necesitamos tener definidos esos productos. Y aquí es donde empieza a darse, de alguna manera, algún cambio en la lógica de asignar recursos. Porque de esto se trata, el presupuesto se trata de asignar recursos, ¿verdad? Y de asignarlos de la mejor manera posible. A las mejores actividades, aquellas que nos pueden garantizar que van a tener un efecto en la sociedad. ¿Qué es lo que ha pasado hasta? Yo digo que este año ya hubo un cambio en el tema del presupuesto. Pequeño, pero ya hubo. ¿Qué es lo que ha pasado hasta el año pasado? El Ministerio de Finanzas da techos. Cuando se está haciendo el presupuesto, todos oyen el tema de techos, ¿va? Los techos y los techos, ¿va? Y ese es un dolor de cabeza. Y esto se vuelve una cadena, ¿verdad? Porque al interior de las instituciones se utiliza lo mismo. Se asigna el presupuesto por techos y por el tema de la asignación histórica de cada institución. Entonces, si el Ministerio de Finanzas tiene un 10% más hoy, va a agarrar un 7% y lo va a asignar proporcionalmente a las instituciones y las instituciones hacen lo mismo con sus unidades ejecutoras. Y el otro 5% pues lo va a asignar según instrucciones políticas o instrucciones de otra naturaleza. Por poner un ejemplo así raro, y luego, cuando vamos a ver al interior de los presupuestos, lo que sucede es que lo asignan por objeto de gasto. Y entonces cuando nos hablan del presupuesto, por lo menos en salud, ¿verdad? La mayoría lo saben, nos hablan del 266, del 270 y no sé qué, del etcétera, etcétera. Y eso, cada uno de esos números significa medicamentos, pago de servicios, pero jamás nos dicen el presupuesto por programas. Jamás nos dicen cuánto tiene el programa de prevención, cuánto tiene el programa de recuperación, cuánto tiene el programa de vectores, ¿verdad? Y mucho menos nos dicen cuánto presupuesto le asignamos al resultado de disminuir la desnutrición crónica. Y entonces cuando vemos nosotros solo vemos en qué se gasta el dinero, no para qué se gasta ese dinero. Ya tengo luz roja. Ahorita vamos a terminar. ¿Qué es lo que indica esta lógica de gestión por resultados y presupuesto por resultados? Primero, que se tiene que asignar por resultado, ¿verdad? Que se tiene que distribuir por cada uno de los productos que apuntan a ese resultado, ¿verdad? Que el presupuesto del producto se redistribuye por instituciones. Y esto es bien importante porque lo que nos está diciendo aquí es que el tema de la nutrición crónica no es un programa presupuestario que sea solo para salud, sino que tiene que ser el mismo programa presupuestario para diferentes instituciones, para que todos apuntemos al mismo resultado. Si no sucede eso, el esfuerzo se queda minimizado. Y el cuarto, perdón, aquí se fue, pero el cuarto significa que hay que presupuestar en el caso de salud por punto de atención. Y en eso todavía tenemos una gran deuda. Eso significa que por cada puesto de salud tenemos que hacer el presupuesto. Y ese presupuesto en cada puesto de salud lo tenemos que relacionar con dos cosas importantes. Uno, con la población que tiene asignada ese puesto de salud para cubrir, y dos, con los recursos humanos y los recursos que tiene para poder prestar y hacer esos productos que le estamos ofreciendo o esas intervenciones que le estamos ofreciendo a la población. Si no se hace eso, esto también va a estar a medias, ¿verdad? Vamos a seguir. En cuanto a, bueno, hay alguna serie de cosas que se tienen que hacer en cuanto al presupuesto, una serie de reglas,
y una serie de acciones como protegerlo desde que se aprueba en el Congreso, pero algo importante aquí es el tema de los convenios de gestión, que ya lo mencionaba Belia y estaba presentando hace un rato algunos elementos que se dieron entre Finanzas y el Ministerio de Salud. Esos convenios de gestión son los mecanismos por los cuales la institución va a operar el presupuesto y la gestión por resultados, y son los que establecen ciertos indicadores de cambio y transformación dentro de esa institución, ¿verdad? El cuarto elemento es el modelo de servicios. ¿Cómo vamos a prestar esos servicios? ¿Cómo vamos a hacer esas intervenciones? ¿Cómo vamos a entregar esos productos de los que estamos hablando? ¿Verdad? ¿Cómo acercar el servicio a la ciudadanía? Esto es bien importante. Importante en relación a lo que mencionamos al inicio, ¿verdad? ¿Cómo producir eficientemente? ¿Verdad? ¿Cómo hacer esas intervenciones que le estamos ofreciendo a la población eficientemente? ¿Verdad? Este es un punto bien clave, ¿verdad? Porque necesitamos en alguna manera ir construyendo esa institucionalidad, ir fortaleciendo esa red de servicios públicos e ir fortaleciendo las capacidades instaladas en cada uno de esos servicios públicos. Sin esto, tampoco nos va a funcionar la gestión por resultados y el presupuesto por resultados, porque aunque asignemos bien, no tenemos las capacidades de hacer lo que estamos ofreciendo hacer. Ya la doctora Oliva nos daba un panorama de cómo están esas capacidades, ¿verdad? Y el quinto elemento es medir y evaluar, ¿verdad? Para eso, pues hay que establecer una serie de indicadores y una serie de mecanismos que nos permitan evaluar no solo el tema del resultado, sino toda esa cadena que vimos anteriormente, el producto, el insumo y una serie de cosas que tenemos que estar bien. Eso nos da un panorama en el cual pues tenemos que establecer mediciones y evaluaciones no solo del proceso presupuestario, del proceso logístico y de administración que se da dentro de las instituciones, sino también del proceso de prestación de servicios, para que podamos evaluar en una línea del tiempo cómo estamos avanzando en este proceso de la gestión por resultados. Para ello se necesitan sistemas de información, ¿verdad? Y en el caso de salud se necesita un sistema de información fuerte que sea capaz de proporcionarnos los datos de una manera adecuada y oportuna. En este caso nosotros tenemos el SIX. ¿Qué pasa en este momento en el Ministerio de Salud con el sistema de información? Pues eso hay que ir a ver, ¿verdad?, qué está sucediendo. Y si realmente entonces esto nos va a servir. Debe ser progresivo, ¿verdad? Y esos compromisos de gestión deben establecer una serie de procesos. La parte de planificación, programación y la parte operativa, los soportes logísticos, la organización para la producción de los productos, la supervisión, el seguimiento y la evaluación. Cada uno de ellos debe convertirse en indicadores de gestión y deben de ser progresivos. No es que estemos pidiendo que este año tengamos ya resultados o que este año podamos hacer los productos que diseñamos, ¿verdad?, y que se los podamos entregar a la población. Probablemente el primer año tenemos que generar condiciones y una de las primeras condiciones es obtener información. O sea, en este momento no sabemos qué población se le asigna a un establecimiento de salud. No sabemos con claridad cuántos niños tiene que cubrir cada establecimiento de salud. No sabemos con claridad qué recurso humano tenemos en cada establecimiento de salud. O sea, uno de los primeros pasos es ir creando esas condiciones para poder tener las capacidades para dar esos productos o hacer esas intervenciones. O sea, no hay que comer ansias. No hay que pensar que este año tenemos que entregar productos y resultados. Probablemente el otro año empecemos a hacerlo, ¿verdad? Y por eso es que los indicadores que se proponen en esos compromisos de gestión no son tan altos, si lo queremos ver así. Inclusive se pueden reducir porque el primer año es para crear condiciones. Pero si empezamos a generar un ambiente en el cual empezamos a presionar a la gente que está allá en el campo y haciendo este tipo de actividades, les mandamos recurso humano y no les decimos para qué, les mandamos presupuesto y no los dejamos que lo ejecuten, y al final de año les estamos diciendo ustedes nos tienen que dar producción, ustedes tienen que tener ciertos resultados, probablemente estemos equivocando el camino. Y eso, todo este tema de la política social y específicamente el tema de la política del combate a la desnutrición podría llevar tener un mal pronóstico. O sea, hay que ir construyendo esa institucionalidad.
Para finalizar, pues hemos corrido un poco, perdón. Para finalizar, solo queremos hacer la reflexión de que este proceso de gestión para resultados no es la solución a la desnutrición crónica. Es una serie de métodos y herramientas que pueden permitir hacer una mejor gestión pública, ¿verdad? Pero que se necesitan transformaciones más profundas. No solo en la gestión pública, sino también en el país. Ya mencionaba por ahí Gustavo algunos elementos cuando presentó aquella pirámide y hablaba de UNICEF, ¿verdad? Probablemente esto nos esté hablando de intervenciones que van a tener un efecto a corto y a mediano plazo, ¿verdad? Pero si no se va construyendo más, si no se está yendo más al fondo del asunto, tampoco vamos a tener los resultados que estamos esperando. Muchas gracias.